¿Cómo pagar menos impuestos acá en Chile como emprendedores? Tienes una pyme y te estás preguntando, bueno, todos esos impuestos que pago, ¿qué puedo hacer para reducir esa carga tributaria? Es lo que justamente te voy a comentar en este video. Estrategias, qué gastos son aceptados, cuáles no. Te voy a enseñar todos los secretos y qué gastos puedes meter en la contabilidad de tu empresa. Comencemos. Hola, mi nombre es Ignacio Guerra, fundador de EmprendeGo. Bienvenidos a nuestro canal y en el día de hoy justamente vamos a estar hablando sobre esta temática que nos han pedido tan interesante, que es cómo pagar o cómo reducir esos impuestos que realmente... Definamos la palabra impuesto. La palabra impuesto significa algo que a ti te imponen, que no te preguntan si quieres pagar o no, si estás a favor o en contra, simplemente tienes que pagarlo, porque es la forma en la cual todos los países sobreviven. O se supone que sobreviven, porque justamente hay países con una mejor calidad de vida, mucho mejor, le dan 1000 patadas a Chile y tienen menos impuestos. Entonces, realmente, ¿cómo es el asunto? Hoy en día, como emprendedores, estamos sufriendo realmente ahí una encrucijada de pagar muchos impuestos, quizás por cosas que se han hecho mal de antes en la historia de Chilito, y justamente ahora nosotros en 2025 estamos pagando eso que es una bola de nieve que se ha venido sucediendo a través del tiempo. Pero bueno, vamos a ir viendo acá estrategias, así que quédate hasta el final del video para que entonces puedas conocer todos los aspectos, todos los secretos. ¿Qué impuestos pagamos los emprendedores? Bueno, vamos a hablar de algunos impuestos, ¿ya? El principal impuesto que los emprendedores pagamos en el fondo se llama IVA, Impuesto al Valor Agregado. Cada venta tiene grabado un impuesto del 19%. Sí, cada vez que yo vendo. Pero no es solamente eso, sino que yo también puedo reducir esa carga. ¿Ya? ¿Cómo la puedo reducir? Cada vez que yo compro. ¿Ya? En el caso de que yo tenga un e-commerce o un negocio de compras y ventas o un mini market, bueno, pueden haber muchos ejemplos de compra y venta. Cuando yo compro, yo también estoy de cierta forma comprando también con IVA. Entonces, eso también me va a ayudar a mí a reducir. Entonces, ¿cómo funciona el IVA? Para las personas que no saben, tenemos el IVA débito fiscal. El IVA que por cierta forma le debes al sistema, tú te transformas en el fondo, si no lo sabías, en un recaudador de IVA para el sistema. ¿Cuál sistema? Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República. Sí, porque todo va a parar a la Tesorería General de la República, no es algo que se quede del Servicio de Impuestos Internos. Su misión es regular de que todas las pymes, todos los negocios, emprendedores paguen estos impuestos a través de un formulario muy famoso que se llama Formulario de Declaración de Impuestos o F29. ¿Ya? Y aquí entonces nosotros tenemos el IVA débito fiscal que tenemos que traspasar en cada venta a nuestros clientes, es decir, no es algo que sale de nuestro bolsillo, también lo podríamos ver de esa forma, simplemente lo recopilamos. Y hemos dicho también en otros videos de nuestro canal que una estrategia que podríamos hacer para sacarnos un dolor de cabeza es guardar esa platita en otra cuenta, ¿ya? Una cuenta nueva que nosotros tengamos solamente para el IVA. Y cuando llegue justamente ese día que el contador nos diga, bueno, sabes que este mes tienes que pagar 300, 400, 900 lucas, dependiendo del nivel de ventas que nosotros tengamos, pues simplemente nosotros ya tenemos la platita ahí, ¿ya? Pero esto tiene un juego, porque justamente el IVA se contrarresta, ese IVA débito fiscal se contrarresta contra el IVA crédito fiscal, el IVA de todas las compras que tú tenías, que también tenían grabado un 19%. Solamente vamos a pagar un diferencial. Y si aprendemos a hacer bien la pega con una planilla de ingresos y gastos dentro de nuestra empresa, es decir, tener un control financiero, nosotros vamos a poder entonces reducir esa carga del IVA que nosotros tenemos en cuestión. Pero este no es el único impuesto, esto es lo más básico, ¿ya? También dentro de nuestro formulario F29 tenemos otro impuesto que se llama PPM, ¿ya? Que pago provisional mensual.
¿Qué es ese famoso ppm y que tiene un factor donde justamente nosotros vemos que hay un porcentaje que se paga de acuerdo a un ítem dentro del F29 que se llama base imponible? ¿Qué es la base imponible? Básicamente es el monto neto de tus ventas. Vendiste 1.000.000 de pesos, 2 millones, 5, 10 millones de pesos al neto, ¿ya? Eso va a ser tu base imponible. Lo que tú vendiste en un mes. Si un mes X solamente tuviste compra, lógicamente que no va a haber base imponible porque es las ventas netas, ¿ya? Y sobre eso, justamente, el Servicio de Impuestos Internos amablemente nos dice que nosotros podemos pagar un 0,125%, es decir, ni siquiera el 1%. Y entonces, cuando tú no tienes contador, cuando tú no conoces nada de esto y cómo reducir impuestos, tú mismo dices, ok, qué choro, bacán. Ese ppm en la nada, así que no me voy a hacer ningún problema y voy a pagar mi 0,125%. Y aquí viene, si lo queremos ver así o no, realmente aquí viene la disyuntiva, si realmente el servicio con su propuesta de declaración de F29 te está haciendo un favor o no, ¿ya? Porque realmente no te está haciendo un favor, porque es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás, ese ppm es un pequeño ahorro previsional, es como un ahorro obligatorio, ahorra pero obligatoriamente. ¿Y esa platita dónde va a parar? Va a ayudarte como un colchón a amortiguar un poco lo que es el pago de tu operación renta, que es el formulario F22 que se declara en abril de cada año, donde nosotros los emprendedores pagamos un impuesto a la renta. ¿Qué es el impuesto a la renta? Un impuesto a las utilidades de nuestra empresa, ¿ya? Entonces, este famoso operación renta está directamente relacionado a nuestro ppm, a todo el ahorro que hicimos durante el año, ¿ya? Y como fue de un 0,125% en el régimen ProPyme, muchos emprendedores que tenían desconocimiento sobre el tema van a ahorrar la nada misma y entonces van a tener que pagar un gran impuesto a las utilidades de su empresa. Entonces, no era realmente como un favor que nos estaban haciendo, ¿ya? Si lo vemos desde ese punto de vista, y a lo mejor la mejor estrategia hubiera sido aumentar la tasa de nuestro ppm del 1 al 2% o inclusive más, dependiendo de nuestro nivel de ventas que teníamos en el mes, porque no es lo mismo que todos los meses vendas 500 luquitas en tu base imponible a vender 10 millones de pesos mensuales, ¿ya? Entonces, lógicamente que aumentan nuestras utilidades. Y si aumentan nuestras utilidades, mayor el impuesto a la renta. Tenemos estos tres impuestos: IVA, ppm, impuesto a la renta, y no solamente termina ahí. También en el F29 te habrás fijado que hay otros impuestos, como por ejemplo el impuesto único de segunda categoría. Es decir, cuando tú tomas la sabia decisión de autocontratarte en tu propia empresa bajo la ley de sueldo empresarial, y a lo mejor hay personas que están viendo este video y no sabían que podían autocontratarse en su propia empresa. Sí, hay una ley que se llama Ley de Sueldo Empresarial que te permite a ti autocontratarte en tu propia pyme, ¿ya? Y bajo esto te vas a pagar un sueldo y con eso también todos los meses vas a tener un gasto, ¿ya? Y dentro de hay un recuadro dentro del F29 que dice impuesto único de segunda categoría. Y tú tienes que pagar un impuesto justamente por haberte autocontratado y se declara en el F29. Hay ciertos tramos, porque si te pagas el sueldo mínimo, no vas a tener que pagar impuesto único de segunda categoría. Si tu sueldo es cercano a los 800.000 pesos, ¿ya? Si tú vas al final de la página del Servicio de Impuestos Internos, hay una partecita en el pie de página que dice datos y valores renta. Y tú vas buscando los tramos, ¿ya? Y hay valores cercanos a los 800.000 pesos donde tú tienes que pagar un impuesto y hay una exención del mismo impuesto y ese factor se aplica en tu liquidación de sueldo, ¿ya? Se paga en el F29 y también tienes que pagar lógicamente cotizaciones, ¿ya? Si te estás pagando un sueldo en Previred, cotizaciones de salud, el 7%, cotización de tu AFP, que es el 10% más la comisión de la AFP, y básicamente
una mutual en el caso de que tú requieras, una APB voluntario si en el caso de tú requieras, si no, simplemente estás pagando eso, AFP y salud, ¿ya? Y bueno, en este caso no pagamos seguro de cesantía, es decir, no estamos obligados a pagarlo porque después va a ser muy difícil que lo podamos cobrar con una autocontratación, pero eso ya es harina de otro costal, ¿ya? Lo importante es que tenemos estos 4 impuestos principalmente, ¿ya? Hay otros impuestos que lógicamente nosotros pagamos como emprendedores, como por ejemplo el petróleo, ¿ya? Que todos sabemos que más o menos va del orden de los 300 pesos. Y los 1.000 que pagamos aparte, porque son 1.300 y tanto, casi está llegando a 1.400, es justamente por el impuesto que se paga al petróleo o al diésel o a la benzina, en este caso, ¿ya? Pero bueno, y que eso se hizo justamente para mejorar todas las carreteras de Chile, que después posteriormente todo sabemos que en el fondo ya no se hizo cargo el gobierno, sino que se hizo cargo realmente otras empresas externas, extranjeras, y que cada vez que nosotros queremos viajar tenemos que pagar peaje, ¿ya? Y cuando tú vas de vacaciones al sur de Chile, te das cuenta que se te va llenando el auto, la billetera de muchos vouchers con muchos peajes, ¿ya? De 3 luquitas, de 4 luquitas, de 5 luquitas. Realmente, y muchas veces te sale más barato ir al extranjero que a vacacionar acá en Chile. Bueno, pero eso ya es otra materia realmente, pero son impuestos que nosotros pagamos los emprendedores. Y si pagamos un impuesto, tenemos que también conocer las reglas del juego, ¿ya? Conocer que realmente nosotros, así como pagamos un impuesto, también podemos reducir los impuestos y eso lo establece la LIR, ¿ya? Que es la Ley de Impuesto a la Renta, ¿ya? Con lo que es IVA, realmente no hay mucho que hacer, ¿ya? Si hablamos de IVA y nos centramos en esta materia, ¿qué es lo que podemos hacer para reducir el pago del IVA? Comprar más, ¿ya? Eso es lo que nosotros podemos hacer, tener muchas compras, ¿ya? Compras relacionadas al giro, sí, porque supongamos que tú tienes un e-commerce y vendes artículos tecnológicos, entonces, claro, puedes comprar diferentes tipos de artículos tecnológicos y estas serían facturas de compra del giro, ¿ya? Y entonces te ayudarían justamente a que vas a tener un gasto en tu empresa y adicionalmente va a haber un IVA agravado, que es un IVA crédito fiscal, como te he enseñado, que se va a contrarrestar contra tu IVA débito, ¿ya? Cuando tenemos muy pocas compras, como lo que le pasa a las empresas de servicios, que ya no pueden jugar tanto con este IVA, entonces ya es distinto el proceso, ¿ya? Pero bueno, hay muchas empresas de servicio que pudiéndolo ser no lo son y podrían ser sociedades de profesionales. Sí, en vez de haber copiado el modelo de negocio de un amigo que te dijo créate una SPA, te hubieras creado una sociedad de responsabilidad limitada con otro socio, que eso ya es una limitante. Pero si tenías el socio, podrías haberte creado una empresa con tu socio y tener una profesión afín y haber postulado a la sociedad de profesionales y hubiéramos estado exentos de pagar IVA, ¿ya? Yo en EmprendeGo no tengo esa facultad porque no tengo un socio y tampoco me interesa tener ese socio, ¿ya? Pero hay emprendedores que dicen, sí, emprendamos en conjunto, hagamos esto, tenemos una profesión afín. La mejor recomendación, entre paréntesis, y pueden buscar en nuestro canal el video de cómo crear una sociedad de profesionales. No pagarían IVA y pagarían solamente impuesto a la renta, en este caso. Pero bueno, para la mayoría de las empresas, la forma de reducir nuestro IVA es tener más compras, aumentar esas compras, ¿ya? Y dentro de las compras, bueno, dentro de ese ítem también es muy importante saber que no solamente pagamos mensualmente un IVA todos los meses, que la solución es que cuando pago mucho IVA y no puedo reducirlo realizando varias compras al mes, simplemente desligándotelo de tu cabeza. Tú tienes, por ejemplo, un producto que cuesta 100.000 pesos, ¿ya? Si tu producto neto cuesta 100.000 pesos y a eso tú le has sacado un margen de utilidad y tú dices, este es mi costo y esta es mi utilidad y lo que voy a ganar por cada vez que yo venda este producto, sobre ese valor final neto tú tienes que colocar el IVA, ¿ya? Y entonces le traspasas el IVA como lo han hecho las grandes pymes, ¿ya? Como lo han hecho los grandes emprendedores. Y le traspasamos entonces esa IVA
a los clientes finales, porque eso es lo que ha hecho el sistema hoy en día con la obligación de que nosotros tengamos que pagar IVA, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el emprendedor que está mal informado, que tiene miedo de perder clientes y todo eso? Desde un principio se ha comido él el IVA. Dice, no, esto va a costar 100 y yo no voy a aumentar ese valor porque si no voy a perder clientes en el mercado. Entonces, claro, es un estudio que tú antes de ponerte a vender tenías que haber hecho, ¿ya? Si era rentable o no, porque si tu pyme no da para pagar impuestos, realmente no es una pyme muy rentable. Lamentablemente hay que decirlo así. Y es muy importante que tú tengas este estudio, le puedas traspasar el IVA a tu cliente final, ¿ya? Que no en todos los casos aplica, pero es lo que hay que hacer. Y de esa forma, entonces tú vas a empezar a guardar esa platita en otra cuenta, no en tu cuenta personal, no en la cuenta de la empresa, porque el IVA no es tuyo. El IVA, justamente nosotros somos recaudadores del IVA para el sistema. Y cuando nosotros ya aprendemos esta temática, zanjamos realmente el tema del pago de IVA, ¿ya? Y si nos quedó algo a favor por todas las compras que nos hicimos, bacán, ¿ya? Ahora viene otro impuesto que es muy serio y que muchas veces son millones de pesos, que es el impuesto a la renta, ¿ya? Y ahí es donde nosotros queremos centrarnos realmente. Porque cuando nosotros hablamos de impuesto a la renta, hay varias estrategias que podemos utilizar para reducir nuestra carga tributaria para los gastos de nuestra empresa, ¿ya? Y eso lo hemos hablado en otros videos de nuestro canal. Principalmente te voy a hablar de 3 estrategias, ¿ya? Pero van a haber muchas más. Y voy a leer y voy a citar circulares del Servicio de Impuestos Internos respecto a esto y resoluciones, ¿ya? Para respaldar toda la información. Bueno, principalmente, ¿qué es lo que podemos hacer para pagar menos impuestos a la renta? Que pueden ser millones de pesos que tengo que pagar en abril de cada año, en esta famosa operación o formulario F22, ¿ya? Principalmente, autocontratarme. Si yo me autocontrato en mi propia empresa, valga la redundancia, voy a todos los meses a generar un gasto contable de pagar justamente estas cotizaciones de FP, de salud, de mutual, de todo lo que se venga ahí, justamente. Imagínense un sueldo de 1.000.000 de pesos. En 12 meses son 12 millones de pesos que son gastos para la empresa. Si hay más gastos, hay menos utilidades en tu empresa. Por lo tanto, menos impuesto a la renta tienes que pagar. Y todo esto está amparado en la ley de la renta, ¿ya? Es decir, no es algo que se esté haciendo como una pillería como emprendedores, no. Absolutamente legal y se puede hacer. Ese sueldo que tú te vas a pagar tiene que coincidir con justamente lo que tu pyme está ganando. Si te llegan a fiscalizar, tiene que haber una coincidencia. Por ejemplo, ya, todos los meses tú facturas 5 millones. Bueno, lógicamente que puedes pagarte un sueldo de 1.000.000 de pesos. Ahora, si tu pyme todos los meses factura 500 lucas y tú estás ganando un sueldo de 1.000.000 de pesos, hay una contradicción. Entonces eso es algo que tenemos que hacerlo valer de acuerdo a la realidad de la pyme, ¿ya? Segundo aspecto, tú también puedes tener un vehículo arrendado o un vehículo propio a nombre de tu empresa. Hay muchos emprendedores que por ahí dicen, uy, me compré una camioneta, me compré un furgón para traslado de la mercadería del negocio. Pero el error es que lo compró a su nombre, no lo compró a nombre de la empresa. Bueno, solución, podemos arrendarlo, ¿ya? Es una solución, pero entre comillas, si yo arriendo el vehículo a nombre de mi empresa, ¿qué es lo que me va a exigir el Servicio de Impuesto Interno? Que yo tenga inicio de actividades como persona natural, con giro de arriendo de vehículo y yo le pueda hacer esta facultad, tener esta facultad de arrendarle el vehículo a mi empresa, ¿ya? La solución más efectiva para no tener doble contabilidad es traspasar el vehículo a nombre de mi empresa. Y si tú no has comprado ningún vehículo, estás muy bien porque cómprate el vehículo a nombre de tu empresa. Pero hay ciertos vehículos que son gasto aceptado por el Servicio de Impuestos Internos, que son furgones de carga, por ejemplo, camionetas, ¿ya? Todo este tipo de vehículos, ¿no es cierto?, blancos, que son los típicos Peugeot Partner, ¿no es cierto? Y todos esos vehículos en sí son gasto aceptado por el Servicio de Impuesto Interno. Los vehículos sedán, ¿ya? Los vehículos station wagon o sub no son gasto aceptado por el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya?
A pesar de que todavía hay algunos contadores por ahí que dicen o hablan de los vehículos de gerencia y de que hay ciertas excepciones que hace como 10 años atrás se utilizaban, en las cuales tú mandabas una carta amparándote en ciertos aspectos de la circular número 5, creo que la circular número 50 del Servicio de Impuesto Interno. Y justamente pedías que tu vehículo, a pesar de que era un sedán, era de vital importancia para la pyme y podía ser aceptado. También podrías ensayar eso, no perdemos nada con hacer una petición administrativa y hacerlo, ¿ya? Pero en muchos casos va a ser una respuesta negativa, ¿ya? Porque hay una circular la cual nos dice que hay ciertos vehículos que son aceptados como gasto en el Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Podemos utilizar esa estrategia. Hay una tercera estrategia que utilizan los emprendedores a fin de año, bueno, los que tienen platita, que es decir, bueno, yo este próximo año vendo ropa y en el fondo, ¿qué es lo que voy a hacer para meterle más gasto a mi empresa? Voy a comprar un stock para 6 meses, por ejemplo, del próximo año, ¿ya? Es decir, voy a tener un sobrestock, ¿ya? Pero de mi giro. Y entonces, lógicamente, compro harto, por comprar harto me sale más barato y también voy a tener una factura gordotota. Y eso va a significar un gasto adicional para mi pyme, que muchas veces se puede traducir en un remanente de crédito fiscal que tú vas a tener. Y entre paréntesis, ¿qué es el remanente de crédito fiscal? Es cuando tú tienes más compras que ventas. Entonces, ese IVA crédito por haber hecho la compra se traduce en un remanente para el próximo mes, ¿ya? Es decir, ese IVA se va acumulando, no se pierde, ¿ya? Y eso es un remanente de crédito fiscal que tú puedes tener en tu empresa. Esto sucede generalmente cuando uno tiene una importación grande y son 4, 5, 10 millones que automáticamente se inyectaron a tu empresa, o cuando tú compras harto un sobrestock, ¿ya? ¿Por qué utilizan estrategias así las pymes hoy en día? Porque justamente llegando a fin de año ya viene el cierre contable del año y lógicamente que me va a quedar eso para el próximo año. Y de esa forma me preparo estratégicamente para vender y de esa forma también voy optimizando el pago de mis impuestos. Es decir, reduzco enormemente con estas tres estrategias, los emprendedores reducen dramáticamente el pago de impuesto a la renta que tienen que hacer, que es un pago a las utilidades de su empresa. Entonces, si no hay utilidades o hay muy pocas utilidades, lo que voy a pagar de operación renta se va a cubrir con mi PPM, que ese es otro aspecto. Cuarta estrategia que te voy a analizar aquí es realmente estudiar muy bien nuestro PPM y aumentar la tasa del PPM. Sí, es decir, de pasar de pagar ese 0,125% cuando no tenías contador, ahora ya sabes que tienes que tener un contador. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a aumentar como mínimo al 2% la tasa de PPM, ¿ya? Y esto va a hacer que tú tengas un colchoncito, que si tu operación renta, supongamos que tú tenías que pagar por el concepto de operación renta, no sé, 500.000 pesos en PPM, pero tú acumulaste 1 millón de pesos en PPM, ¿ya? Porque pagabas el 2% todos los meses como un hábito, va a suceder que vas a tener 500 luquitas a favor. ¿Y dónde van a ir esas 500 luquitas a favor? A tu devolución de impuestos. Es decir, en vez de tener que pagar impuestos, solamente nos centramos en que todos los meses pagamos el famoso F29 y cuando llegue abril de cada año no vamos a pagar nada, cero de impuestos, ¿ya? Cero de impuestos a la renta, ¿ya? Y entonces nos van a hacer una devolución de impuestos, ¿ya? Siempre y cuando nosotros no tengamos problemas con el sistema, ¿ya? Como por ejemplo una deuda por un crédito universitario, una deuda por papito corazón o ese tipo de deudas en el cual queda retenido entonces nuestra devolución de impuestos. Pero por lo demás hay muchas personas que le llega su devolución de impuestos en finales de abril, mayo de cada año en el ejercicio en cuestión.
También existen otros tipos de gastos, esto ya es la quinta estrategia, otro tipo de gastos que tú puedes incluir dentro de la contabilidad de tu empresa. Por ejemplo, ítem mercadería. Sí, yo tengo una oficina, que también esa oficina va a ser un gasto dentro de la contabilidad de tu empresa. Y dentro de la oficina nosotros necesitamos algunos artículos. Por ejemplo, necesitamos el cafecito, el tecito. Necesitamos tener, bueno, ciertas cositas que vamos a tener para las colaciones, ¿ya? De todas las personas que trabajan en esa oficina, ¿ya? Todo eso, el papel higiénico, ¿ya? El jabón, ¿ya? El lavalosas. Todo eso son aspectos, las servilletas, ¿ya? Bueno, todo eso son gastos aceptados por el Servicio de Impuestos Internos. Es decir, tú puedes ir a un supermercado y hacer esas compras y pedir esa compra con factura, ¿ya? Porque es un gasto esencial para producir la renta en tu negocio, ¿ya? Ahora, no nos vamos a ir en la profunda de decir, ya voy a agarrar esto y voy a ir a comprar 500 lucas de mercadería para mi persona del supermercado y voy a pedir todo con factura. Como muchas veces hacían los emprendedores, ¿ya? Eso hoy en día no se puede hacer y el ojo del Servicio de Impuesto Interno está puesto ahí en quienes están haciendo esta labor para justamente llamarles la atención y cruzarles una multa, ¿ya? Entonces, ojo con lo que nosotros podemos hacer y podemos tener respaldados estos gastos. Miren, sí, yo tengo esta factura por mercadería, pero es lo que yo necesito dentro de mi empresa, ¿ya? Porque son gastos justos que tiene tu pyme. Es decir, tú todos los días te tomas un tecito, te tomas un cafecito, ocupas una servilleta, ocupas papel higiénico y no es para tu vida personal, sino que es para tu oficina como emprendedor. Otro aspecto, otro gasto que es aceptado por el Servicio de Impuestos Internos, bueno, cuando hablamos del vehículo, es la famosa benzina o petróleo que tú vas a poder pedir con factura, ¿ya? Que va a ser una compra que no es del giro, ¿ya? Todos nosotros tenemos un libro que se llama El Registro de Compras y Ventas, sí, que está en el Servicio de Impuesto Interno, que tú lo puedes revisar todos los días si que tú quieres, ¿ya? Y en ese librito entonces tú le tienes que dar tratamiento a tus facturas, las que son del giro, ¿ya? Si yo vendo audífono y compro audífono, lógicamente una compra del giro. Pero si yo le echo benzina a mi auto y que está reglamentado dentro de la empresa, porque es parte de la empresa o está arrendado a nombre de la empresa, voy a poder deducir sus gastos de mantenciones, petróleo o benzina, ¿ya? Inclusive los peajes, ¿ya? Y todo eso justamente va a ir, esa factura va a ir justamente a un ítem que es una factura que no es del giro, ¿ya? Es una factura, por ejemplo, de uso común, ¿ya? Que es una factura que es gasto dentro de la empresa, ¿ya? Bueno, también vamos a poder hacer eso, ¿ya? También otro aspecto esencial que vamos a estar hablando aquí y lo voy a leer sobre los gastos aceptados que podemos tener es la circular 53 del 2020, ¿ya? Que nos habla justamente sobre los insumos y productos necesarios para producir la renta, que son gastos en mercadería y materias primas, esencialmente. Y que también puede haber esta salvedad en la cual puedo comprar estas cositas para la oficina. Todos los gastos que tú tengas tu oficina, luz, agua, internet, gas, si es que ahí también se cocina, ¿ya? Todos los servicios que tengan que ver con la alarma, con la seguridad de tu empresa, ¿ya? Tu oficina en sí, si paga estacionamiento o no, pueden ser incluidos también como gastos dentro de la contabilidad de tu pyme, ¿ya? Ojo con eso, muy importante. Estos gastos no van a aparecer en el Servicio de Impuesto Interno, en el libro del registro de compras y ventas, ¿ya? Tú los tienes que tener respaldados en una carpetita. Hoy en día es súper fácil sacarle foto al documento o guardarlo. Inclusive el Google Drive trae una función de escanear documentos que automáticamente te quedan en una carpetita en Drive. Y si en algún momento el Servicio de Impuesto Interno te llama a terreno y te dice, ¿usted por qué tiene todos estos gastos? Aquí están respaldados, señores. Son los gastos de mi oficina. Yo arriendo una oficina
Y entonces, estos son todos los gastos que nosotros tenemos mes a mes. Y no te pueden decir absolutamente nada porque tú te vas a amparar con eso, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la ley de sueldo, está la circular 21 de 1991 que habla sobre el sueldo de los trabajadores y las cotizaciones previsionales. Todo eso es un gasto para la pyme. ¿Qué queremos decir con esto? Otra estrategia importante, si tú tienes trabajadores en tu empresa, esos trabajadores en sí van a generar un gasto que tú tienes que pagar, que son todas las cotizaciones. Y el sueldo en sí, no solamente las cotizaciones, ¿ya? Sino el sueldo. Si a un emprendedor o a un trabajador le pagas 1 millón de pesos, es 1 millón de pesos que es un gasto para ti. Y entonces todo eso te va a beneficiar enormemente en tu pyme a reducir la carga tributaria, ¿ya? Y eso también justamente de acuerdo a esta circular, ¿ya? Va a ser deducida como gasto y un gasto aceptado por el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué otros aspectos? Servicios básicos y telecomunicaciones. Lo que estábamos hablando es la circular 68, si lo quieres buscar, del 2022. Luz, agua, internet, teléfono y todos los gastos asociados pueden deducirse, ¿ya? De la famosa ley de impuesto a la renta o LIR, ¿ya? Bueno, gastos en publicidad y marketing. Qué interesante también tenemos esto aquí, ¿ya? La circular 29 del 2014 nos habla de que cursos, capacitaciones y gastos que nosotros tengamos en publicidad para atraer clientes a nuestra empresa a través de Google, de Meta o de la plataforma que sea, son gastos aceptados por el Servicio de Impuestos Internos. Y de hecho, si lo queremos transparentar más, ahí entre paréntesis, Google, Meta, todos nosotros sabemos que trabajan en Irlanda, ya tributan, no tributan acá en Chile ni en Estados Unidos. Por lo tanto, si tú quieres transparentar ese gasto, puedes solicitar folio para facturas de compra en la contabilidad de tu empresa y entonces de esta manera todos esos gastos tú vas a ser el agente retenedor de ese IVA. Es decir, también vas a poder recuperar IVA. Ese IVA lo vas a tener que pagar tú, lógicamente, ¿ya? Pero te va a ayudar a que quede automáticamente reflejado como gasto en la contabilidad de tu empresa. Hay empresas que se gastan 500 luquitas, 1 millón o más, ¿ya? Como publicidad dentro de su empresa. Hay empresas, no sé, grandes como Haciéndola que pueden gastar 20, 40 millones en publicidad. Realmente ya es otro nivel de Oski, ¿no es cierto?, de Haciéndola. Pero bueno, los emprendedores pequeños pueden gastarse así como mínimo 500 luquitas en publicidad y si no lo saben hacer, no van a incluir ese gasto en la contabilidad de su empresa. Así que ojo con eso, chiquillos, también es muy importante, ¿ya? Ropa corporativa y elementos de trabajo, circular 57 del 2021 para que la busquen. ¿Ya? Nos habla justamente sobre ropa, por ejemplo, con el logo de tu empresa o ropa, por ejemplo, esta polera que yo estoy utilizando en muchos videos es ropa de trabajo. Realmente yo la puedo comprar con factura en nombre de mi empresa, ¿ya? Porque no es algo que estoy utilizando para mi vida personal y ahí yo tengo los respaldos. Pero si tú haces esas compras con boletas, ¿ya? Vas a poder meterla en el ítem de otros gastos que tenga tu empresa, pero lo normal es que tú pidas factura por ella, ¿ya? Y le des el tratamiento correcto, le pidas a tu contador que le dé el tratamiento correcto en el acuse de recibo en el libro del registro de compras y ventas de tu contabilidad, ¿ya? Entonces, si tú trabajas con ropa corporativa o uniforme dentro de tu empresa, también vas a poder eh, tener este gasto dentro de la contabilidad de tu empresa. Viáticos y viajes de negocio, ¿ya? Circular 3, número 3 del 2008, nos habla de que los viáticos traslados por trabajo pueden ser deducidos. Por ejemplo, si viajamos a una feria en otra ciudad, los pasajes, el alojamiento, todo eso va a poder ser costeado, ¿no es cierto?, lógicamente por tu pyme y va a ser un gasto aceptado. Y vas a tener que guardar todo el papelito de eso porque no podemos comprar con factura un boleto de avión, ¿ya? O el alojamiento en otro país porque no tributan acá en Chile, pero tú guardas todo eso y lo tienes como un respaldo y lo metemos también dentro de los gastos de la contabilidad de tu empresa, ¿ya? Así que bueno, ahí tenemos
Realmente hay muchas estrategias, yo te he hablado de algunas nomás, hay 8 en total que te he hablado aquí para reducir impuestos, realmente está genial. Dime si realmente sabías en los comentarios sobre estas estrategias, sobre estas circulares. Realmente es algo que nos va a ayudar enormemente. Estoy muy seguro de que te va a ayudar enormemente a abrir otra visual sobre los impuestos acá como emprendedores y te vaya a ayudar a reducir esta carga. Bueno, si tú necesitas ayuda con los servicios de contabilidad, nosotros también en EmprendeGo tenemos servicios de contabilidad. Te voy a dejar el enlace en mi página web porque tenemos un equipo de trabajo y podemos ayudarte en la contabilidad de tu empresa, ¿ya? Si necesitas hacer la operación renta, también podemos ayudarte, ¿ya? Y si no sabías sobre estas estrategias, convérsalo con tu contador y infórmate siempre, capacítate siempre, mucho ánimo, reduce tus impuestos y nos vemos en una próxima oportunidad. Se nos fue algún ítem, algo que no hablamos acá, que no te quedó muy claro, coméntalos en los comentarios para que justamente hagamos otro video y tengamos un segundo capítulo sobre cómo pagar menos impuestos acá en Chile, ¿ya? Si ustedes lo piden, nosotros se lo vamos a dar. Y bueno, ya hemos llegado al final de este video y si no te has suscrito a este canal, suscríbete, déjanos un like, un comentario y de esa manera nos vas a estar retribuyendo enormemente a que nosotros podamos crecer como comunidad, seguir animándonos a este tipo de videos y nos vemos en una próxima oportunidad.